Como en la narración de los juegos de béisbol cayó el primero de la entrada, cayó el primero de los breaks. Terminó septiembre, arrancamos octubre, bienvenido octubre, ya pronto vamos a estar con aires de Navidad y aquí tú tienes que poner la decoración, José Armando, te toca a ti porque la nueva masculinidad no puede ser solamente con un tema de violencia, no, es que hay que involucrarse en la decoración de la casa, el cuidado de los niños y lavar, planchar, todo eso toca. Bueno, señores, muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente de cuál rincón de la tierra usted esté ahora, no tiene razón para no vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Hoy tenemos una invitada muy especial en el programa. Y primero vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y antes de presentar a la economista Mercedes Carrasco e iniciar la conversación con ella, quisiera dar algunas pinceladas a un tema que nosotros tratamos aquí ayer y que por justicia tenemos que compartir con ustedes la respuesta que le dio el gobierno y el canciller Roberto Álvarez a una denuncia muy grave que hizo el expresidente Leonel Fernández sobre el tema de las visas que supuestamente, según él, se han entregado de manera alegre a ciudadanos haitianos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a todos nuestros radio escucha y también a los que nos sigan a través de las diferentes plataformas de CDN. Bienvenida a nuestra invitada. Y realmente, como tú dices, ayer ese tema tenemos que dar un poquito de seguimiento. Antes de dar una información que publicó hace unos minutos la directora de, ahora se llama, ya no es meteorología, ahora tiene Indomet, Instituto Dominicano de las Meteorología. Telecomunicaciones. Doña Gloria Ceballos, la ingeniera, que en la tarde de hoy se formó Kirk, no sé si se pronuncia así, o Kirk, el séptimo huracán de esta temporada y se encuentra en el Atlántico Norte. Está aproximadamente viaja a 120 kilómetros por hora. Por ahora no representa ningún peligro para la República Dominicana ni para la zona del Caribe. Está en aguas abiertas del Atlántico y ya se le está dando seguimiento. Así que se mantengan atentos a lo que son los reportes de los organismos de socorro, tanto de la ONAMED, o Indomet, ahora como se llama, como el COE y los demás organismos de socorro del país. Ya sabe que se formó esta tormenta, el huracán Kirk, que es el séptimo de esta temporada. Así van las cosas. Sí. En el Congreso Nacional hoy también se convirtió en ley el proyecto, lo declararon de urgencia y lo aprobaron en 2 lecturas consecutivas, el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Tengo que aprovechar la ocasión para decir que este proyecto se aprobó el pasado viernes de una manera que da la impresión como si se quisiera generar comentarios y dudas sobre esto, porque no veo la necesidad de la urgencia, ni mucho menos de convocar una sesión extraordinaria y sospechosa que se sale de todo tipo de lo que es la costumbre del Senado, pero eso fue aprobado el viernes de urgencia en el Senado de la República y hoy hizo lo mismo la Cámara de Diputados. Ahí está. ¿Cómo es? El poder es para usarse, dirá el PRM, y para eso nosotros tenemos los votos que necesitamos para hacer lo que querramos. Lo que queda feo de eso, además de los cuestionamientos que han tenido los sectores de la oposición, es que se hacen unas vistas públicas donde los juristas, los partidos políticos, entidades como la FINJUS, la Junta Central Electoral llevan sus puntos de vista, pero a leguas se nota que esto es para un formalismo, porque ninguna de las opiniones que emitieron allí las entidades y los juristas se le hizo caso de nada. Lo que sí se hizo fue que el PRM
los legisladores del PRM negociaron con el presidente Luis Abinader reducir de 53 a 20 el número de diputados que plantean recortar en la Cámara Baja. Así que felicito también a la oposición que no ha asumido este tema como de manera tan como obsesiva. Creo que el ritmo que ha tomado la crítica en la última etapa de este proyecto es lo correcto. Le guste a usted o no, esta no es una reforma que tenga mayor rechazo en la opinión pública. Sea necesaria o sea innecesaria, como plantea el presidente Leonel Fernández, me parece que oponerse a una reforma que es innecesaria, que la oposición no tiene votos para generar absolutamente nada que detenga esa reforma, que la gente, yo siento que la gente le da igual esa reforma, no es que la apoya, pero tampoco la rechaza. Entonces, ¿por qué usted se va a echar encima algo que se le puede revertir? Así que el hecho de que haya bajado los niveles de crítica y de prestar atención a este proyecto de reforma, me luce que es una estrategia inteligente de esta oposición, contrario a lo que hizo al principio. Pero aquí tenemos invitada y quiero compartir con ustedes la respuesta que le dio el canciller Álvarez al presidente Leonel Fernández de una denuncia que nosotros comentamos aquí ayer y que consideramos muy grave. El hecho de que, según Leonel Fernández, que para mí es un político que no se caracteriza por decir cualquier cosa ni de estar haciendo denuncias infundadas. Por eso quise compartir esa información ayer en mi cuenta de Twitter y haciendo el ejercicio que es válido. Imagínense que esto ocurra todos los años. Estaríamos hablando de 1.600.000 visas en 4 años. Solamente imagínense que el 50% de esa gente se queda aquí de manera ilegal. Y súmele a esos, entonces, los que entran de manera clandestina por la frontera. Por eso yo creo que eso explica por qué en cada esquina usted ve cada vez más y más haitianos. A pesar de que Migración dice que está repatriando ilegales todos los días, pero entre más saca, más vienen. Entonces, está pasando algo aquí y yo creo que es hora de que esta narrativa, de que estas estadísticas, estas informaciones que se le ofrecen a la población con relación a un tema que tanto le preocupa a los ciudadanos, desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel. Yo creo que ahora mismo es el tema, además de la economía, que más preocupación le genera a la República Dominicana, a sus ciudadanos, y cuánta razón tienen. Así que los políticos dejen de subestimar la inteligencia de la gente, porque uno puede hacer una auditoría visual y decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por dónde es que están entrando tantos nacionales, tantos extranjeros, haitianos, vamos a decirlo por su nombre? Si Migración se pasa la vida diciendo que saca y saca, y dice el gobierno que no ha otorgado una sola visa en un año. ¿Y de dónde que salen esa gente? Yo quisiera saber. Entonces, esta es la respuesta del gobierno a través del canciller Roberto Álvarez. Dice Roberto Álvarez, con relación a una información que dio Leonel Fernández de las 400.000 visas, que esa información ya se había aclarado y que originalmente la dio a conocer el ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Entonces, esta mendacidad ofrecida hace unos días a través del general Soto Jiménez, estoy leyendo a Roberto Álvarez, fue desmentida por el MIREX a través de un comunicado publicado ese mismo día. Tan pronto regrese al país, convocaremos a los medios de comunicación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que pueda comprobar la veracidad de que nuestros consulados en Haití solo han emitido 102 visas por motivos humanitarios desde septiembre del 2023. Dice Roberto Álvarez que este país ha dado 103 visas, no de paseo de turistas, como son las que denuncia Leonel Fernández, no. Él dice que ha dado 103 visas de tipo humanitario a ciudadanos haitianos. Entonces, aquí está la información.
esperemos que el expresidente Leonel Fernández pueda sustentar de dónde él sacó esta información. Para mí es una persona que tiene toda la credibilidad del mundo, pero el gobierno está diciendo otra cosa, y yo creo que hay que pasar de decir un simple número a sustentar de dónde salen los números. Es más o menos lo que pasó en Venezuela, las actas que sustentan que Maduro ganó con el 51%, ¿no aparecen? Entonces no es creíble. Realmente, recuérdate que ayer yo decía que la cifra me parecía exagerada, o exagerada no, sino grande, porque 40,000 visas de turismo haitiano, o sea, 40,000 haitianos que quieran salir a hacer turismo, pues entonces la cosa no está tan mal allá. Sí, le está yendo bien a los haitianos. Y por eso yo decía que la cifra me la encontraba bastante alta, y ahí el mismo Cancillería respondió, dijo que eran solo 102 visas. Pero cada quien tiene que ofrecer sus números. Leonel citaba era a Soto Jiménez, que es una persona también que tiene muchas informaciones, fue secretario de las Fuerzas Armadas, y obviamente un militar de larga data tiene que tener todavía algún tipo de contacto. Es un político también que tiene sus fuentes de información y no se va a aventurar a dar este tipo de declaraciones así. Entonces, a la ligera. Y sobre todo esos haitianos que uno ve en la calle y que Migración dice todo que es semanal, al mes son hasta 60,000, 80,000. Si no han dado visa ni nada y esa gente no viene aquí, se quedan ilegal y están repatriando, ¿de dónde salen tantos haitianos que uno ve en la calle? Recuerda que hay muchos que entran ilegales. O sea, una gran parte de los haitianos que tenemos aquí son ilegales. O sea, una gran parte. Los haitianos que entran con su visa. O sea, que entran por la frontera. No, porque hay gente que entran como chivo por su casa. ¿Y se le vence? Sí, pero esos son eso le diríamos que son la minoría, porque esos ya tienen una clase social más o menos estable, que pueden ubicarse, vienen a las universidades, vienen a zonas más exclusivas, pero esa es la minoría. Ahora, la gran cantidad de haitianos aquí que vemos en la República Dominicana son ilegales. Y bueno, hoy veíamos hace poco el nuevo director de Migración amenazando a los agentes de que no quiere ver macuteo, de que no quiere ver que se estén haciendo trueques con camiones en montes, como sucede, porque muchos de esos casos que se dan, se agarra un camión lleno de ilegales, se lleva para un sitio, se negocian y lo sueltan de nuevo. O sea, se está deportando, hay cifras que se dan, pero realmente tú nunca ves que salen muchos haitianos, en este caso que es el principal problema de migración ilegal que tenemos, porque los demás tienen que entrar por un avión obligatoriamente. Tanto chinos, que hay muchísimos aquí, venezolanos y de otras nacionalidades, cubanos también. Hay muchas nacionalidades que vienen aquí, pero eso tienen que entrar por avión, básicamente. Los haitianos entran caminando y es la principal situación de ilegalidad. Y la militarización que se hizo en la frontera, entonces eso tampoco sirvió. A eso es que hay que darle explicación, porque se supone que se tomaron medidas en la frontera para evitar esto. Y sin embargo los haitianos siguen entrando como Pedro por su casa. Entonces, eso es lo que tiene que explicarse, que de dónde están saliendo tantos haitianos, si es verdad que se están deportando o no, porque por lo visto no se están deportando, si cada vez, como tú dices, se hace una auditoría visual y tú ves una cantidad enorme de ilegales. Entonces, ¿qué está pasando con lo que se están deportando? ¿Se está deportando sí o no? ¿O están los militares dejando entrar a los ilegales como sea? Porque obviamente en la frontera hay un negocio y todo el mundo lo sabe. Por ahí se trafica de todo. Desde ajo en aquel tiempo, que no pasaba nada, no pasaba un diente de ajo. Ahora es cigarrillo. Ahora cigarro. Pero por la frontera se trafica de todo. Y eso no se da a la ligera. Eso se da con la complicidad de militares de este lado y de aquel lado también. Sí. Bueno, este es un tema apasionante que nosotros vamos a seguir tratándolo aquí en el programa, pero ahora vamos a conversar con Mercedes Carrasco. Ella es compueblana mía, señora. Increíble que yo pueda ser de la misma tierra de una mujer tan inteligente y que siempre ofrece datos y orientación muy importantes para la ciudadanía. Con ella vamos a hablar sobre la reforma fiscal, la situación de la economía y los retos de la economía dominicana en estos meses y quién sabe si el año por venir. Gracias a Mercedes por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Yanesi, de verdad que eres una de las comunicadoras más completas y siempre te sigo y tienes una agudeza y una perspicacia para
ir directamente al grano, igualmente usted. Así que muchísimas gracias por la invitación. Usted es compueblana, pero usted vino hace mucho para acá, para la capital. Sí, un poquito más, sí, también por la edad, pero vinimos más o menos para la misma edad que teníamos cronológica, pero sí tenemos una brecha. Sí. Bueno, Mercedes, hay un proyecto de reforma fiscal que todo el mundo está esperando que se presente de manera oficial, pero lo que ha dicho hasta ahora el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, nos gustaría que usted nos pueda ofrecer una perspectiva de qué le espera a la población dominicana, qué le espera al gobierno, tomando en consideración lo que se ha dicho hasta el momento. Sí, primeramente si nos vamos un poco hacia atrás, nos damos cuenta, Yanesi, que hace alrededor de 3 semanas se dieron a conocer las fusiones y eliminaciones y un decreto que topaba el gasto en algunos aspectos, ¿verdad? Como una especie de moneda de cambio del gobierno para colocar la reforma tributaria. Entonces, esas fusiones y eliminaciones que tenían previsto alcanzar unos 25,000 millones de ahorro, el ahorro no es tal, puesto que se va a redireccionar hacia otros usos. En la misma rueda de prensa, tanto el presidente Luis Abinader como el ministro de Administración Pública, Sigmund, lo dejan plantear claramente de que esos recursos serán orientados hacia otras necesidades fundamentales de la población, incluso la citan, ¿verdad?, para educación, salud, seguridad ciudadana, o sea, miran los usos hacia dónde se va. Entonces, que en términos netos, el sacrificio del gobierno no es tal, porque no hay ningún ahorro en términos de un menor gasto que me permita tener un menor déficit y por lo tanto que la carga tributaria sea menor. Entonces, primer punto a analizar. Si nos vamos desde el punto de vista de esa viabilidad, esas fusiones y eliminaciones, nos damos cuenta que ya en el pasado, en el 2021, ya el gobierno hizo unas fusiones y eliminaciones y puso un decreto también topando el gasto en partidas específicas. ¿Y qué pasó? De esas fusiones importantes del 2021, surgió el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que fue producto de la OISOE, que era una demanda de la población, y el INVI. Y se convirtió en un ministerio que realmente, sumado a los dos recursos de esas dos instituciones, lo superó. Entonces, cuando uno mira esas fusiones, el despacho de la primera dama, Procomunidad, en total el gasto como tal en el 2021 aumentó en 33,000 millones la nómina. Entonces, 2021, 2020, porque fueron fusiones en esos 2 años, contra el año anterior, 2019, hay un incremento de 33,000 millones. Entonces, la moneda de cambio que nos están poniendo sobre la mesa, porque lo dice claramente el ministro de Hacienda, en esa presentación que se la hizo a la Cámara Americana de Comercio, eso manda un mensaje. La filosofía de la reforma, porque no fue la reforma en sí, sino la filosofía de la reforma, se presentó en un escenario selecto de empresarios. Que tuvo la vicepresidenta. Exacto. Entonces, el pueblo todavía no se da por enterado, porque uno consiguió la información, pero no fue que a uno se lo comunicaron desde el público a nivel directamente al pueblo. Entonces, tomemos en cuenta eso, porque aquí hay la forma y el fondo van de la mano. Entonces, ahí mandaron un mensaje por dónde viene la reforma y a quién se le comunica. Entonces, cuando uno mira la presentación, primeramente ponemos sobre la mesa que no va a haber tal ahorro. O sea, no hay ahorro. No va a haber ahorro. De instituciones. No, o sea, los 25,000 millones se van a redireccionar hacia otros destinos. Y en realidad ni siquiera los recursos alcanzan. Cuando uno lo mira, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es alrededor de 20,000 millones, pero si tú le sacas la transferencia que se le dan a la UAS, que son 14,000 millones, lo que se le da al ITELA, lo que se le dan las becas, el neto es 1,000 millones. Entonces, ¿dónde de las universidades? No, los 1,000 millones que queda como supuesto ahorro cuando tú vengas a fusionar, o sea que no hay tal ahorro. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el Ministerio de Hacienda, más allá de los números, aquí el tema que lo he planteado en otros programas es desde el punto de vista de lo que es el foco, o podríamos decir el rol del Estado, donde tú estás poniendo la planificación por debajo del Ministerio de Hacienda, estás colocando el largo plazo subsumido en el corto plazo. Va a estar, o sea, el ministro de Hacienda lo que ve el día a día es cuánto me entraron de la recaudadora,
cómo lo asigno en el gasto, en presupuesto y la deuda pública que voy a gestionar. Ahí se le va el día al ministro de Hacienda. En eso de lo que se asigna al Ministerio de Educación Superior, se pretende, o lo que se ha dicho, o el temor del sector educativo es que esos fondos salgan del 4%. Así que va a ser. Entonces, se evitaría dar esos claro que sí, millones. Eso es lo que subyace, o sea, está tomando, pero ahí, o sea, ahí... habría una economía porque saldría del 4%. Sí, pero que se va a direccionar hacia otros ministerios, otro destino. Exacto. Entonces, el neto, en términos de ahorro, porque uno esperaría que el gobierno hiciera un sacrificio, ya que se desbordó el gasto público, porque se desbordó, en estos 4 años se desbordó. ¿Y por qué estamos convocados el pueblo a una reforma tributaria, así como el ciclón o el huracán que tú mencionaste? Claro. Esto es un huracán lo que viene también, preparémonos y abrochemos los cinturones, sobre todo la clase media, que hacia allá que viene la embestida. Entonces, siguiendo en la dirección de lo que significa los 110 mil millones que se pretende recaudar, hay también otro mensaje, porque hay que interpretar. Recuerden que el gobierno dijo que era un 3% del PIB lo que se estimaba recaudar. Luego lo bajó a 2.5, luego lo bajó a 2 y ahora está en 1.5. O sea, realmente desde el punto de vista para implementar la reforma, dadas las condiciones actuales, ustedes ven que se han diferido. Hace 3 semanas, 4 semanas, el director de presupuesto dijo la próxima semana, el próximo lunes, se va a anunciar la reforma. Salió rápidamente el vocero de la presidencia a decir que no, que en las próximas semanas. O sea, todavía no se ha dicho la fecha en firme. Entonces, siguiendo con lo que se esbozó en esa Cámara Americana de Comercio, esos 110 mil millones, se van a asignar, primeramente se dicen a qué se van a asignar, se va a asignar a seguridad ciudadana, se va a asignar a infraestructura, sobre todo de viabilidad, de transporte. Exacto. Se va a asignar a la recapitalización del Banco Central, se va a reasignar a salud y se va a reasignar a los ayuntamientos. Son básicamente esos destinos, ¿verdad? Pero vámonos a la otra parte que nos interesa, ¿de dónde van a provenir los recursos? Entonces, ahí él deja un slide planteado por dónde podrían provenir esos recursos, cuando dice, el sistema tributario se caracteriza por exenciones generalizadas. ¿A qué se refiere eso? Al ITEVIS, que tiene exenciones generalizadas. Entonces, ya no es a las exenciones de los sectores que tienen productivos, no, se refiere más a esa, porque lo ha dicho en otros escenarios, que son, desde el punto de vista, si uno analiza las exenciones como un todo, forman un bloque, lo que es sector productivo y lo que son las personas físicas, nosotros. De ese bloque, el porcentaje más importante lo tiene el ITEVIS generalizado, son 170 mil millones. Entonces, ¿por qué se recurre siempre a las personas físicas? Porque no tiene poder de abogacía. Ni ustedes no vamos a ir al Congreso, a la ciudadanía, a decir no pongan el ITEVIS, mientras que los grupos de poder, los grupos empresariales sí tienen forma de hacer abogacía, tanto en el Congreso o como también con el Poder Ejecutivo. Entonces, de esos grupos... Para decirlo más claro, cabildeo. Cabildeo, como lo queramos llamar, ¿verdad? Abogacía, cabildeo, hombre del maletín, ¿verdad? Diferentes formas, pero al final tienen forma de llegar hasta allá. Sin embargo... De presionar. Y ya se han adelantado y han hecho estudios donde ellos magnifican que su impacto en la economía... sin ellos, la economía o ese sector tendría serios problemas, y entonces ponen una especie de contra la pared del gobierno, como si me quitan mis beneficios, se cae el empleo, pero ahí hay una sobreestimación. Pero quiero solamente poner sobre la mesa en lo que se infiere rápido. Mercedes, me gustaría que antes de que usted siga hablando precisamente de esos sectores, por ejemplo, si el sector turístico es el más pujante de la economía, yo veo que hay una campaña sólida para que no se le pongan impuestos que hasta ahora ha sido beneficiado. ¿Usted qué explicación nos podría dar de eso? ¿El sector turístico resistiría que se le pongan impuestos? Claro, resistiría y lo debe. O sea, para mí, es de los primeros sectores que debe entrar sobre la mesa grabado es el turismo. Y comienzo a decirte las razones. Primero, tiene ya... Desde el año 2001, que fue la última modificación, tiene ya 24 años teniendo esas exenciones, donde no se hace y son 12 mil millones que solamente por incentivo, solamente podríamos decir, eximir del pago del impuesto del ITEVIS, el IPI,
impuestos sobre la renta, o sea, en conjunto ese sector se le exonera todos los impuestos. O sea, estamos hablando de que un sector que tiene 12,000 millones de exenciones. Y vamos a contarles más, porque el turismo realmente es un sector que yo creo que se ha formado toda una, podríamos decir, un mito alrededor de él, pero se puede desmontar ese mito. Y voy a desmontarlo de la siguiente manera. El turismo recibe los 12,000 millones. El turismo recibe unos 2,000, 1,500 millones en publicidad. Publicidad gratuita que se le hace el Estado, que se le hace a través del Ministerio de Turismo. El turismo, las obras de infraestructura, que hay una carencia de obras de infraestructura, ¿sabes que estamos en 14,000 millones? Entre los 2,000 millones y los 12,000. Exacto. Hay alrededor de, creo que 4,000 millones, 4,000 y tantos, se invirtió el Ministerio de Turismo en obras de infraestructura en polos turísticos, es decir, en carretera, acueducto, obras de infraestructura. Entonces uno va sumando. Luego me voy a un punto que no cae en el ámbito fiscal, pero sí del punto de vista, porque hay que analizarlo de forma integral en términos macroeconómicos. Cuando un país, cuando el legislador dice, voy a promover este sector y voy a promoverlo porque quiero que venga inversión extranjera, directa, que vengan recursos de capitales frescos a la economía, ¿verdad? Uno espera que ese inversionista venga con capital fresco y lo aporte a la economía, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el turismo en República Dominicana desde el 2020? Porque fue el cambio, el punto de inflexión es en el 2020. Los bancos comerciales se han volcado al sector turismo a prestarle. Y eso significa, en términos económicos, que tú estás desplazando hacia afuera, sacando del acceso al crédito a otros sectores nacionales. Pero ¿cómo prestar a los inversores, a los extranjeros? Sí, o sea, los bancos nacionales. Los bancos nacionales. Claro, el banco la feria en Fitur, todos los bancos. Y el Banco de Reservas, ahora mismo, si tú ves los flujos de incremento de la cartera, el sector donde se ve el mayor incremento absoluto, no el stock, sino el incremento, es el sector turismo. O sea, los principales bancos han volcado a financiar todos los polos, sobre todo el polo del este, el polo de Punta Cana, con recursos dominicanos a prestarle a inversionista extranjero, que es un contrasentido. Y eso nadie lo dice. Eso es un punto importante. ¿Cómo así? Explíquenos. Pero eso preguntaba, pero ¿cómo es que a los extranjeros? Así es. Me gustaría que me especificara algún caso. Busque, no hay que buscar las estadísticas. Y usted busca el crédito por destino económico, por sectores económicos, y se va a dar cuenta que del 2020 hacia acá, la participación del crédito hacia el sector turismo es el que más ha crecido. O sea, se ha volcado a la banca y lo dice Janesi. ¿Pero inversores extranjeros? A extranjeros se le presta, inversores extranjeros de capital nacional, lo que es un contrasentido. Entonces no traen capital de afuera. No están trayendo, porque, como yo le he llamado, el turismo todo incluido para el turista y para el inversionista. Ellos se lo llevan todo. O sea, y si sigo mencionando, todavía hay más beneficios más que reciben. Y si uno se va al otro lado de la moneda, uno quiere ver, porque no solamente es anunciar llegada de pasajeros en una primera plana, no. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el empleo que se genera en la economía? ¿Cuál es la calidad de ese empleo que se genera? Porque ese es el brazo social para el cual el legislador planteó esas exenciones, porque al final quería un impacto en la economía. Quería ver qué pasaba con la economía social. Y ese empleo, señores, yo le doy este dato, como me gusta decir, como primicia. El dato del empleo de los ocupados en el sector hotelero, en turismo, en la encuesta nacional de fuerza de trabajo, en la última encuesta, abril-junio, el empleo cae. El empleo está en negativo. A ese sector que le estamos apostando. Es lo más brillante. Brillante, pero claro, como te digo, son mitos que se construyen, se ponen solamente unas estadísticas adelante, pero no miran atrás todo lo que está pasando. Entonces, en el sector turístico que cayó el empleo, ¿cómo usted me explica que cae el empleo cuando es el sector que más ha crecido? Y el mismo ministro de Turismo vive diciendo anunciando las llegadas, anuncia las llegadas, pero no anuncia lo que está desde el punto de vista social, su impacto. Pero entonces la llegada del turista no genera empleo. No está generando. De esos visitantes. Ahí hay entonces otra lectura que todavía es peor, Aquí hay dos lecturas peor todavía, desde el punto de vista económico y social. Vimos todo lo que le dan, ¿verdad?
¿Y qué nos da cambio? Empleos y empleos de miseria. Y ahora ni siquiera el empleo está cayendo, la cantidad de empleo está cayendo. ¿Y por qué cae? Cuando uno hace el ejercicio siguiente que dice, por cada habitación hotelera, ¿cuántos empleos se generan? Yo saqué ese ratio también viene bajando, pero aquí en los últimos 4 años, sobre todo este último año, cuando cae el empleo, ese ratio es de 0.80 empleos directos por cada habitación. Eso significa que tú tienes una mayor productividad, o sea, desde el punto de vista del empresario, con menos trabajadores, tú consigues tener la misma generación de ingresos. Y si nos vamos a la otra cara de la moneda, que es el salario, los salarios que paga el sector hotelero, es el segundo peor pagado en la economía después de la agricultura. El segundo salario más bajo en la economía es el de la hotelería. Entonces, cuando se analizan estos, desde el punto de vista, estos sectores y que se ponen como punta de lanza, que locomotora, señores, hay que mirar la economía, sus interrelaciones y sus impactos. Y eso no se ha visto porque obviamente quienes quieren que permanezca el statu quo son esos grupos empresariales que están en el Congreso y están en el Poder Ejecutivo, que quiere que todo permanezca igual. Pero fue interesante la pregunta que me planteaste, pero un poco nos desviamos, pero vamos a seguir con la reforma. Sí, vamos a retomar la reforma después de la pausa. Bueno. Sí. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Que nos está separando el trigo de la paja. Con relación al tema de esas cifras astronómicas que le dan a la gente, y el ciudadano común no tiene por qué saber estas cosas, porque también vamos a ser sinceros. Yo me quedé con una pregunta en el aire. Adelante. Sí, adelante. Y era, ¿qué tanto podría estar afectando lo que es el estilo Airbnb al turismo? Sí. Si eso podría ser un factor que está afectando a la industria directamente. Sí, de hecho lo está haciendo y se ve de manera rápida cómo ha venido creciendo, donde cuando tú miras si el turista se hospedó en un hotel o en un Airbnb, y la participación ha sido rápida del Airbnb, y por eso ya los hoteleros están exigiendo que se grabe a los Airbnb. Pero ellos no. Pero ellos no, o sea, lo exige a sí mismo, claramente, dice que que esa competencia es leal que le hace, pero el que tiene una casa o un apartamento y tiene un Airbnb, paga el IPI, y ellos no pagan el IPI. O sea, ellos pagan el IPI y entonces tú dices, por favor, grábalo a ellos y a mí me deja exento. Porque yo soy, como se ha llamado, ellos mismos se autodenominan sector de luz. Hay sectores de luces, ellos son un sector de luz. Bueno. Pero en el caso, por ejemplo, las personas que tengan una propiedad para alquilar en Airbnb, quizás tengan un empleado. Ajá. Y pagan, bueno, lo suntuoso de la propiedad, pero solamente pagan la luz que consumen, lo que normal pagaría una casa. En tanto un hotel no, un hotel tiene alto consumo en todos los sentidos. Sin embargo, si nos fuéramos a un análisis detallado, así, uno a uno, ese turista de Airbnb sale hacia afuera. Exacto. Y consume bienes y servicios en el colmado, va a un restaurante. Sin embargo, el de todo incluido está encerrado en ese hotel, donde las ganancias de ese hotelero se repatrian las utilidades hacia el exterior, mientras que el dominicano que se ganó ese dinerito con el Airbnb lo gasta en el país. Entonces vamos a ver la cuenta completa, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, vamos a retomar el tema de la reforma y a los sectores que desde su perspectiva van a ser tocados. Van a ser tocados. Entonces, lo que van a pagar esos 105 mil millones son 110 mil millones. 110 mil millones. Entonces, como volviendo a retomar, el ITEVIS, ¿verdad? Que sería el 18% o la tasa que se tenga previsto, si va a ser una tasa menor. Pero quizá el mayor impacto es el grupo alimentos. O sea, todos los bienes de origen agrícola que hasta ahora están exentos estarían gravados. Estaríamos en presencia de que se va a gravar la salud y la educación. Esa es la propuesta del 2021 que se tiene como referencia, ¿verdad? Estaría gravándose los servicios financieros, que también sería todo un tema. Se estaría grabando la educación, la salud y el transporte. Y ahí voy ¿El transporte? Al transporte de carga. Estaba previsto en la reforma del 2021. Aunque no se conoce, te estoy diciendo la referencia que existe, por dónde podrían dar. Porque si estamos planteando que se va a ampliar la base, todo lo que está exento, yo estoy poniendo como susceptible de gravarse. Entonces, si tenemos el transporte, tendríamos entonces una especie de segunda vuelta de la inflación, porque el primer impacto es inflación pura y dura que vamos a tener.
donde venimos de una referencia de tener una inflación desde el 2020 hasta la fecha, en el grupo alimentos, que es el que más pesa en los bolsillos, de un 40%, ¿eh? Si a esa base de un 40% tú le pones ahora un efecto en cascada del ITEVI, entonces tenemos ahí un golpe fuerte a la clase media sobre todo. Y la clase más vulnerable también, aunque el gobierno dice que lo va a compensar con la tarjeta, al final es una compensación, podríamos decir, como una quimera, porque ellos viven al descubierto en cuanto a brecha. O sea, 1.300, 1.500 con respecto a una canasta de 20.000. O sea, es totalmente... Pero ampliar la base del ITEVI implicaría reducir el monto, ¿o no? La tasa, no se Exacto. sabe si se va a quedar con la misma tasa o se va a ampliar. Todos los bienes y servicios van a entrar con la misma del 18%. Eso no se ha dicho. Pero el efecto neto es inflación. Pero dicen que pueden bajar la tasa y ampliar la Y base. ampliar la base y el positiva. efecto neto va a ser inflación. No hay forma de que no sea No hay inflación. forma que no sea inflación. Y va a ser, por un lado, inflación. Y por otro lado está otro grupo que ya lo tienen, o sea, porque a veces uno toma declaraciones de la prensa y se da cuenta por dónde anda también, aparte de la presentación. Los profesionales liberales, sobre todo los médicos, lo dice claramente, las profesionales liberales, personas físicas, nos estamos refiriendo a un grupo, desde el punto de vista grupo ocupacional, que uno sabe que transan en efectivo y que no hay tributación. Entonces, pero tú y yo nos vamos a enfrentar a cuando vayamos a un médico, vamos a tener que pagar el 18%, porque ya ellos lo van a tener que pagar, van a estar capturados por la renta. Finalmente es el ciudadano Bueno, que tú va vas a pagar el pagar. 18, pero también ellos tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y Entonces tienen que también tienen reportar. que pagarse. Ajá, entonces ya ahí el precio final al cual ellos pongan la tarifa de la consulta, ya veremos hasta qué punto llega, porque ya va a pagar impuestos sobre la renta a él y el ITEVI te lo transfiere a ti. Otro impuesto que se ve claramente que dice que lo van a tocar, porque se ve, como te dije, en las características del sistema, es el IPI. Señores, el IPI es un 1%. Cuando una persona toma y compra una vivienda para, ya sea como lo Airbnb o para alquilar, lo más que le saca como ganancia es un 3, un 4% del valor del inmueble. Tú le sumas de 1 a 1.5 y cuidado sea 2, tú le llevas la ganancia quizá a ese retirado, a ese pensionista de su flujo de caja, que es estático. Entonces, ese es otro impuesto que se ve claramente que se va a considerar. Sin embargo, lo que son las empresas, o sea, el tema del sector empresarial se deja como un gran grueso. No se dice explícitamente, sino que hay incentivos de empresas que tienen que estar en igualdad de condiciones, pero no te menciona directamente tan específico como los indirectos y lo que son los impuestos sobre la renta de personas físicas. En el sector construcción, ¿qué tanto mueve empleo? Porque una parte de lo que se recaude iría destinado a infraestructura, sobre todo en movilidad. Hay como, o sea, un 30% es a infraestructura pública. Pero esto también genera empleos. Sí, claro. Entonces, ¿esa sería la parte positiva o no de la reforma? Sí, va a generar un empleo, pero cuando tú ves el saldo neto del empleo que se genera y de la inflación que vamos a tener del punto de vista todo, gravitando en todos los sectores económicos, y ustedes traían una conversación que aunque yo estaba aquí no estaba en cámara, que era el tema de los migrantes ilegales. Al final, si se genera un incremento en el sector de la construcción, ¿quiénes son los que participan en esa mano de obra? No son dominicanos. Entonces, hay un desplazamiento, hay una exclusión, o sea que hay que mirar que el impacto de una vida, ok, tú vas a alcanzar una parte de los nacionales, pero el grueso es la participación de la mano de obra. Lamentablemente ya está permeada el sector construcción en una relación quizás de 80-20, en lugar de lo que dice la legislación es al revés, en lugar de ser 20-80 es 80-20. Entonces, claramente, volviendo de nuevo, Yanesi, esta reforma, que para mí no es el momento de la coyuntura económica más apropiado para implementarla, porque estamos en una parte del ciclo económico donde la economía dominicana no se acaba de recuperar de la crisis del COVID. El promedio del crecimiento del PIB en los últimos 4 años ha sido 3.2%, que significa que está muy por debajo de lo que es el PIB potencial. Dijo el presidente en el discurso que fue de 6.5. ¿Por qué usted dice que no fue así? Porque él dejó 20, el 2020 lo dejó fuera.
Vamos a tomar, si tomamos los números, él tomó solamente 12.3, el 2021, 4.9 y 2.4. Y dejó el 2020 que cayó en 6.7 y él tomó posesión en agosto. O sea que el cómputo le corresponde o una parte del año o el año completo, si vamos a hacer por gestiones por año completo. Entonces, una economía que no se acaba de recuperar, que este año va creciendo a un ritmo de un 5.1%, pero ese 5.1% es producto de que el año pasado apenas crecimos en 1.6%. Entonces, a enero-agosto, eso significa que hay un componente de efecto rebote, que el crecimiento orgánico es mucho menor que el 5%. Entonces, una economía que no se acaba de recuperar, una inflación que venimos a cuesta, con una inflación de un 40% en alimentos, y tú le grabes también, entonces vamos a entrar en una profundización del ciclo. Y si nos vamos desde el punto de vista del mercado laboral, el mercado laboral aún no da signos de recuperación completa. Los indicadores fundamentales del mercado laboral, la tasa de desocupación abierta, los que están buscando empleo, mejoró 0.9. La tasa de desocupación ampliada, los que ya no buscan porque creen que no lo van a encontrar, aumentó 1 punto porcentual. Significa que hay más personas desalentadas que no buscan trabajo. La inactividad aumentó y la tasa de ocupación global apenas mejoró 1.1. Y si nos vamos a la calidad del empleo, llegamos a los 5 millones de empleo y se celebra, porque aquí celebramos los números absolutos. Llegamos a 5 millones, como los turistas, 11 millones, pero eso significa, esos 5 millones, cuando veo la composición, 56% es informal y 44% es formal. El empleo, lo que ha crecido es el empleo público, que ahí vamos un poco de nuevo hacia atrás a la reforma en la moneda de cambio que el gobierno no nos quiere dar, que es un ajuste del gasto público, donde la nómina pública ha aumentado en 133 mil millones del 2019 al 2024. 133 mil millones. Por eso yo he puesto un tweet que tú has visto, Yanesi, y es, si estamos buscando 110 mil millones, ahí lo tenemos. Sí, vamos a retornar al 2019 y lo tenemos. Y yo digo todavía, más aún, si tú te vuelves a la nómina del año 2019, te encontrarás con unos mejores servicios. Recuerden que los servicios se han deteriorado. Si nos vamos de nuevo a la posición del 2019, retomaremos la calidad del 911, de pasaporte, el acceso a la educación. O sea, yo he llegado a la conclusión que este shock de empleados públicos que entraron todos juntos, 110 mil empleados, generaron un deterioro en la calidad de los servicios, porque no hay otra explicación. Si tienen más empleo y te deterioraste la calidad, fue lo que entraron, generaron un hacinamiento y produjeron un deterioro en la calidad. Entonces, volvamos hacia atrás, nos ahorramos 100 mil millones y estamos mejor. Pero hay un elemento ahí y obviamente que el salario del sector privado es muy deprimente. Y bueno, yo digo como periodista, en el gobierno a los periodistas se está pagando mucho mejor en el sector privado. No podría ser que eso se esté migrando hacia el sector público porque todo el mundo lo está buscando mejores salarios. Claro. Entonces, el sector privado no está pagando empleos de calidad, o sea, no está pagando buenos salarios. Es cierto. Entonces, eso podría ser que esté llevando a mucha gente a buscar un puesto en el gobierno. Sí, pero tampoco su función no es ser empleador, el del Estado. O sea, no, entonces, pero hay que las condiciones para que haya creadas para que haya, de calidad. pero hay que velar por la calidad de o sea, por la calidad de los servicios que se están brindando, y tú también no puedes desbordar la nómina, porque ahora parte de lo que estamos, la resaca, como dijo Juan Ariel hoy, que vamos a pagar, es parte de ese desbordamiento del gasto público, donde la nómina fue un componente importante. Y otro componente importante que tenemos también que gravita en las finanzas públicas, señores, el sector eléctrico. El talón de Aquiles de este gobierno es el sector eléctrico. Le estamos destinando 1.500 millones de dólares para que lo quemen en una de las calderas. 1.500 millones de dólares a las EDES. Señor, en gasto corriente. No se ha hecho ninguna inversión de capital. Y eso gravita en las finanzas públicas, que eso representa el 40% del déficit. O sea, no vamos a ir a una reforma fiscal sin corregir el problema de fondo. El problema de fondo es el sector eléctrico, que las pérdidas se encontraron en un 30% y aumentaron un 42%, señores. 1.5 por año se aumentaron las pérdidas. Entonces, con un sector eléctrico deteriorado totalmente, a recaudar más para dárselo para que otra vez se pierda y tengamos un agujero negro,
Se está hablando de una reforma desde el 2012, creo que fue la última, ¿verdad? Ajá. Se planteaba desde el pacto fiscal, cuando la estrategia sobre desarrollo planteaba en 2016 que se hiciera y no se hizo. No se hizo, exacto. Pero no es el momento ahora. Pero eso le voy a preguntar, ¿se puede postergar más o hay que hacerla? No, se debe postergar porque no estamos en el momento económico ni el gobierno ha hecho su aval en términos de moral de poner el gasto público desde el punto de vista ordenando la casa. No lo ha hecho. Quisiera, Mercedes, antes de que usted se vaya, poder nosotros conocer su opinión entre los sectores que están exentos y que parece ser que no está bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos, es el sector del cooperativismo. Se habla de que tienen exenciones y que estarían dentro de las posibilidades de imponerle los impuestos correspondientes. Me gustaría saber qué usted conoce sobre eso y si ese sector lo aguanta. Mira, realmente el sector de la cooperativa, desde la ley financiera del 2003, se trató de alcanzar y por alguna razón en el Congreso se sacó. Que esos son de los poderes fácticos que están por detrás, que obviamente en el Congreso hay muchos participantes de esas cooperativas, representantes, ¿verdad? Entonces, la Superintendencia de Banco ha hecho esfuerzo, incluso estando en la Superintendencia de Banco el señor Rafael Camilo, que lo acompañé como asesora, se hicieron esfuerzos, pero realmente si no el marco normativo del sistema financiero no lo rige, o sea, desde el punto de vista para saber sus estados financieros, o sea, porque también es un riesgo sistémico, es un riesgo el del punto de vista financiero, porque ellos captan recursos de terceros y lo prestan. Entonces, yo creo que aquí primero el primer reto es que ellos vayan bajo la sombrilla de la superintendencia y que tengan a la Junta Monetaria dando las directrices, y entonces de ahí, de ese punto de vista, entonces el tema de las exenciones y eso fiscal pasaría, pero yo creo que la normativa es lo más importante de antemano de hacerlo. Ya, entonces la reforma la van a pagar la clase media y los pobres. Así es, todo lo que los impuestos que se apuntan a ser tocados, porque te digo que esto ha sido como el secreto mejor guardado. Lo van pasando, se presentan filosofías, se ponen lineamientos, pero no se acaba de decir en concreto qué es lo que van a hacer. Y esto ha generado incertidumbre en los sectores económicos. Ya los sectores se están resintiendo. El sector manufacturero se está viendo cómo el índice mensual de manufactura, de la actividad manufacturera, se está desacelerando en agosto. O sea, porque los planes de inversión se paran, porque tú vas a decir, vamos a ver si nos van a grabar o no, si voy a ser tocado. Entonces, esto genera un ambiente, desde el punto de vista económico, recesivo. Entonces, que de una vez por todas, que se acabe de plantear en qué consiste la propuesta. Antes de Yanis despedirme, me gustaría que por lo menos me diga un punto positivo de la reforma fiscal. Ninguno, ni el momento, ni el quantum, ni a quién va a tocar. O sea, como está planteada, no, porque incluso hay un punto muy importante. Dice que se va a reducir el déficit. El déficit. Ajá. Y cuando uno mira como algo, como un poco como tan básico, si los 110,000 millones ya están asignados y los 25,000 millones que sacaste de ahorro, tú dices que lo vas a redireccionar, entonces ¿dónde va a venir la reducción del déficit? ¿De dónde? Si tú todo lo tienes reasignado y el gasto tú lo vas lo que va a ahorrar lo vas a redireccionar. O sea, no hay ahorro como tal. Y entonces, para tú bajar el déficit, o tienes que disminuir el gasto o aumentar entonces el ingreso de una manera sustantiva. A ver si entendí. Eso es como que tú dices, ay no, yo no voy a ir al salón para ahorrarme este dinero, pero te lo comes en un restaurante. Así entonces es. No bota el ahorro. No bota el ahorro, así mismo. Gracias a Mercedes Carrasco, que nos ha acompañado hoy para darnos a conocer su punto de vista y sobre la perspectiva de la economía. Mercedes, no hablamos de la situación de conflicto en Medio Oriente, que eso podría impactar la situación internacional, las elecciones de Estados Unidos. Antes de irnos, nos queda un minutito, quizás su perspectiva, sí, en 30 segundos, sobre los conflictos en Medio Oriente, las elecciones de Estados Unidos, qué implicaría si viene un cambio de gobierno, si no viene, más o menos para la economía. Para agregar a eso, Irán atacó ya a Israel hoy.
O sea 200 misiles le mandaron a Israel. Sí, realmente somos una economía abierta, o sea, el grado de apertura anda por los 50%, 56%, y obviamente lo que ocurra de ahí se generará desde el punto de vista de los commodities, nerviosismo e incremento, obviamente, de los precios, sobre todo el que gravita más, pero me voy ahí a Estados Unidos, que es justamente nuestro principal socio comercial, y no solamente comercial, tiene 4 canales de transmisión. Lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta, y como va la economía estadounidense, hay una relación elástica de hasta de 1.7% por cada punto que aumente el PIB en Estados Unidos, hasta 2.2. Entonces, dependiendo de quién gane y cómo, al final, cómo quede la economía, nos afecta el canal directo, la remesa. El 83% de las remesas proviene de Estados Unidos. Nos afecta por el turismo, el 40% del flujo de pasajeros viene de Estados Unidos. Nos afecta a través de la inversión extranjera, es el país emisor más importante, y nos afecta por los inversionistas que compran nuestros bonos soberanos. O sea, que nos afecta por 4 canales directos. Ok, bueno, ahora sí, gracias a Mercedes Carrasco, economista, que hoy ha venido a ilustrarnos, porque es una cátedra de economía lo que nos ha dado Mercedes, y síganla en sus redes sociales, especialmente en X o Twitter, donde ella siempre está instruyendo sobre los temas del debate. Yo he aprendido muchísimo ahí, soy casi economista ya, leyendo las reflexiones de Mercedes sobre los distintos temas de la economía. Gracias otra vez. No, muchísimas gracias por la invitación, y ya cuando tengamos la reforma en firme, pues ahí ya volvemos los impactos. Ay, sí, qué los bien. impactos. Está comprometida. Sí. Ajá. No, porque Yanesi me tenía en una lista negra. Dije, no, por favor, Yanesi, yo no podía ir, pero yo voy ya cuando... Y qué bueno que Mercedes junto con Germania Montaz y otras mujeres han empezado a hablar de estos temas de economía, que generalmente eso los dejan a los hombres, ¿no? Así. Sí. Miren qué estrella. Gracias a ustedes.